Ventaja Competitiva y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el uso de Internet en el trabajo. ¿El uso o el mal uso de Internet? Lo vamos a conversar con el doctor Oscar Farat, que nos va a asesorar sobre cómo deberíamos actuar con nuestros empleados a la hora de usar Internet, no solamente para el desarrollo de sus actividades, sino para otras actividades. Bienvenido a Ventaja Competitiva. Gracias, Oscar. ¿Qué es esto o cómo hacemos para, de alguna manera, reglamentar el uso de Internet, redes sociales, email, dentro del trabajo? Lo hemos convocado porque tengo entendido que estuvo en un congreso, estuvo disertando sobre este tema, y o sea que estamos con lo último, lo más, digamos, lo último en la temática. ¿Es así? Sí, bueno, el tema de Internet es algo incipiente, es algo nuevo relativamente, y no hay hoy en día una normativa en Argentina específica que trate el tema del uso de Internet o del correo electrónico en el ámbito del trabajo. Pero sin embargo, esto trae muchísimos conflictos y muchísimas consecuencias día a día en las relaciones laborales en las empresas. Entonces, hay numerosos fallos, autores, jueces que opinan sobre esta temática y diversas posturas que justamente eso es lo que estuvimos analizando. Opinar o hablar de los jueces, de fallos, entiendo que si no hay una normativa lo deben hacer desde el punto de vista personal, una apreciación personal y muy particular sobre al no existir una normativa. Sí, reitero, no hay una normativa específica y entonces en esta situación juegan derechos de las partes. Por ejemplo, el derecho del empleador a controlar a sus dependientes, a controlar a su empresa, que es el derecho de ejercer el comercio libremente, su derecho de propiedad. Y por otro lado está el derecho de los empleados, en el caso, por ejemplo, del correo electrónico, a la no violación de la correspondencia, el derecho a la intimidad establecido constitucionalmente. Entonces, la temática aquí se genera en un choque de derechos, en los derechos que invoca tener el empleador y los derechos que invoca tener el empleado en estas situaciones. Entonces surgen conflictos que muchas veces originan actuaciones de los empleadores legítimas y actuaciones ilegítimas de los empleadores. En efecto pueden darse despidos o pueden darse hasta delitos penales en estas situaciones. Yo lo que sé en función, digamos, de asesor de algunas empresas o por ahí me junto con algunos empresarios y charlamos sobre este tema, y lo que conozco es que normalmente lo que hace la empresa es bloquear el uso o el acceso a las redes sociales. Sitios como YouTube, Twitter o redes sociales que no hacen, digamos, a la operatoria o no podrían llegar a ser a la operatoria normal de la empresa, están bloqueados y es imposible acceder en el lugar de trabajo. Otros, por el contrario, actúan libremente y dicen, bueno, siempre y cuando el empleado me cumpla con las tareas que le he asignado, ¿cómo lo ve en ese sentido? Sí, lo que se recomienda siempre es que la empresa, al no haber una norma específica y viendo este choque, digamos, esta contraposición de derechos, se recomienda al empresario siempre la creación de un reglamento de uso de Internet que establezca las normas claras y precisas, porque muchas veces sucede que el empleador no tiene ningún reglamento y de repente quiere empezar a monitorear el correo electrónico de una persona. Entonces eso puede ser muchas veces una violación a la intimidad, puede darse hasta una violación a la correspondencia privada, que es hasta un delito penal. Entonces, lo que se tiende a hacer en el mundo empresarial es la prevención. ¿Y la prevención cómo se hace? A través de un reglamento interno donde se indique al trabajador o se informe al trabajador que puede estar siendo monitoreado, que no puede usar el correo electrónico para fines personales, que no puede acceder a ciertas redes sociales, páginas de determinados contenidos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo más importante a la hora de verificar si hubo un incumplimiento no contractual, es que tenga un apercibimiento de sanción, que diga, si usted infringe estas normas de este reglamento, podrá ser sancionado. Entonces, si hay un reglamento que tipifica la conducta y tiene previstas sanciones para esas conductas, el empleador legítimamente va a poder controlar, va a poder verificar el cumplimiento y si hay incumplimiento va a poder, por supuesto, sancionar y o despedir según el caso. Bien, vamos a ir un poquito más en profundidad con el tema.
estoy trabajando en una empresa y la empresa me asigna una casilla de correo. Bien. Una casilla de correo donde figura mi nombre con digamos, la parte de la empresa, el dominio de la empresa. ¿Ese correo es mío o es de la empresa? ¿Se ha planteado esa situación? Sí, justamente eso está bien, digamos, que la empresa utilice un dominio propio. Es prácticamente imposible legalmente que la empresa se inmiscuya en el correo propio, en un dominio propio del trabajador. Es prácticamente imposible. Entonces, para partir de un acto legítimo de un empresario, el dominio de la cuenta tiene que ser de la empresa. Y más lo que dijimos anteriormente, que tiene que ser informado y apercibido de las consecuencias del uso disvalioso de esta herramienta. Bien. Le decía esta consulta porque tuve la oportunidad de leer algún fallo donde el empleado había utilizado un correo que le había asignado la empresa con el dominio de la empresa para insultar a un jefe. Y el jefe se enteró a través de otra persona que estaban utilizando el correo de la empresa para insultarlo. Entonces procedió a despedirlo por injurias y todo, calumnias y todo lo demás. Entonces se planteaba esta situación, o se planteaba el otro hecho de que tener un dominio o un correo con el dominio de la empresa también me habilita para usar información de la empresa, que pues es muy valiosa y que a lo mejor le estoy transfiriendo información a la competencia. Estamos hilando un poquito muy fino, pero, seguro. pero son los casos que se presentan. Son los casos que se presentan. Mucho. Sí, entonces, bueno, ¿qué consejo le podemos dar a los televidentes que están viendo en este momento con respecto a este tema? El reglamento, decíamos básico. El reglamento tiene que ser básico. Sí, a ver, el reglamento, darle derecho de defensa al trabajador si es que se le hace alguna imputación o si le hace alguna auditoría o control, inclusive darle la posibilidad de estar presente al trabajador en el caso de que, digamos, tengamos un reglamento y tengamos una verificación o alguna imputación al trabajador en un sumario interno, por ejemplo. Y para el caso de que el trabajador de que la empresa no tenga un reglamento y se quiera controlar o se quiera monitorear una situación determinada, yo creo que es muy importante obtener el consentimiento del trabajador. Bien, muchas gracias por estar en Ventaja Competitiva y seguramente vamos a estar hablando de estos temas que recién están surgiendo y que hay que modificar, yo creo, algunas situaciones. Y bueno, lo importante, y ese es el objeto y el espíritu de este programa, de darle algunos consejos a los empresarios para que actúen en consecuencia. Gracias, Oscar. Bien.